En los próximos minutos de este episodio voy a contarte por qué los picos de glucosa en la sangre están saboteando tu salud. Hola, soy Juan Diego, tu doctor favorito, y después de más de 20 años como médico y miles de pacientes exitosamente atendidos, creo fervientemente que un paciente informado es un paciente potencialmente curado, mejorado o aliviado. Cinturón que vamos a despegar. Bueno, probablemente pienses que los niveles altos de glucosa en la sangre solo son preocupantes para quienes tienen diabetes tipo 2, pero la realidad es que los picos de glucosa afectan a todos, incluso a ti, y es que estudios recientes muestran que hasta un 80% de las personas sin diabetes experimentan picos de glucosa que pueden conducir a problemas graves de salud. Hoy, primero, exploraremos qué es un pico de glucosa y por qué ocurre. Luego, analizaremos las consecuencias para tu salud a corto y a largo plazo. Y finalmente, te brindaré 10 tácticas para evitar los picos, mantener tus niveles de glucosa estable y mejorar tu calidad de vida. Al final del episodio, la idea es que tengas el conocimiento necesario para evitar los picos de glucosa y los efectos que tiene. Bueno, ¿por qué es un problema un pico de glucosa en la sangre? Esencialmente, un pico de glucosa no es un problema. Son problemas cuando son muy altos, muy frecuentes o prolongados. Yo a eso le llamo Everest, como la montaña más alta sobre el nivel del mar. Por ejemplo, un adulto sano puede llegar a tener un pico que no supera los 140 miligramos por decilitro y 1 o 2 horas después de haber comido, estar bajo 100, en niveles normales. En personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, el resultado dependerá de su nivel de control de la enfermedad, pero puede llegar a ser hasta 400 miligramos por decilitro o al infinito y más allá, porque he visto casos peores. Y es que nuestro entorno suele comer más azúcar de la que necesitamos, lo que eleva nuestra glucosa en la sangre rápidamente, causando picos. Para compensar, el cuerpo produce más insulina que ayuda a reducir los niveles de glucosa y también hace que de forma indirecta el exceso de fructosa excesiva se convierta en triglicéridos. Con respecto a la glucosa, los niveles con estas subidas de insulina pueden bajar rápidamente y a veces en demasía. Así comienza la montaña rusa de la variabilidad glucémica. Mucha glucosa, sube picos, se produce mucha insulina, baja más de lo normal y causas algún grado de hipoglucemia. ¿Qué sucede en el cuerpo después de un pico de glucosa en la sangre? La versión simple de los eventos es que a medida que la sangre se mueve por el cuerpo, la glucosa se entrega a las células donde se convierte en energía y esta energía se utiliza para impulsar cada proceso en nuestro cuerpo. Pero hay mucho más. Iniciamos con la entrada a un estado de estrés oxidativo. Todo comienza con las mitocondrias. Recuerda, las compañías de producción de energía que tienen cada una de tus células. Aunque son microscópicas, son súper importantes porque ahí en la mitocondria es donde la glucosa se transforma en ATP, en adesintrifosfato, que es energía. Las mitocondrias suelen quemar solo tanta glucosa como la célula necesita para obtener esa energía, pero cuando experimentas un pico de glucosa en la sangre, estamos enviando demasiado sustrato, demasiada glucosa a las células demasiado rápido y ahogas esencialmente a las mitocondrias en glucosa. No pueden trabajar con tanta glucosa. Entonces la teoría científica reciente sugiere que cuando tus mitocondrias se ven abrumadas por la glucosa, se liberan pequeñas moléculas que son denominadas radicales libres. A pesar de ese nombre que suena inofensivo, los radicales libres son peligrosos porque tienen el potencial de dañar cualquier cosa con la que entren en contacto. Nuestros cuerpos pueden manejarlo en moderación, pero cuando hay demasiado se vuelven incontrolables. Son picos frecuentes de glucosa. La cantidad de radicales libres producidos es demasiado grande y eventualmente el cuerpo entra en un estado de estrés oxidativo. El estrés oxidativo descontrolado contribuye a enfermedades cardíacas, el deterioro cognitivo y diabetes tipo 2, entre otras. Ahora bien, el estrés oxidativo hace parte del metabolismo normal, pero el estrés oxidativo descontrolado y crónico contribuye a condiciones como te menciono, cardíacas, deterioro cognitivo, diabetes. Pero el punto es que cuando el estrés oxidativo está controlado, en equilibrio, es normal y hace parte del proceso de envejecimiento. ¿Ok? Ahora, el que sigue o lo que sigue a esto estrés oxidativo es la glicación. Y es que
cuando la glucosa se encuentra con otras moléculas en el organismo, las daña. Imagínate que, por ejemplo, tostas un pan, ¿sí? Pones a tostar un pan, se hace ese color café, ese color marrón. Eso se conoce como reacción de Maillard. Y ocurre cuando una molécula de glucosa se encuentra con otro tipo de molécula, lo que provoca una reacción. La segunda molécula se dice que ha sido glicada. Y cuando esto pasa, queda dañada para siempre, no cumple su función. Este proceso no solo se aplica a hacer nuestra tostada. Las moléculas de nuestro cuerpo se glican de forma natural todo el tiempo. Las arrugas, las cataratas, las enfermedades cardíacas, la enfermedad de Alzheimer son consecuencia de la glicación en una parte completamente natural del envejecimiento, aunque hoy día no se puede detener. La idea es que se puede enlentecer o todo lo contrario, que es lo que sucede en este tipo de enfermedades, se acelera. Cuanto más glucosa entrega nuestro cuerpo, más a menudo ocurre la glicación. Y en realidad es la glicación lo que se mide en la prueba de la hemoglobina glicosilada o glucosilada o glicada. La prueba mide cuántas proteínas de tus glóbulos rojos han sido glicadas, han sido dañadas por las moléculas de glucosa, y eso sucede en los últimos 3 meses. Luego de esta glicación hay un aumento de peso. Una vez que toda la glucosa que nuestro cuerpo necesita para obtener la energía ha sido transportada a las partes relevantes del cuerpo, es esencial que cualquier exceso se elimine de la circulación lo antes posible para reducir la producción de radicales libres y la glicación. Y tu cuerpo, nuestro cuerpo, hace eso utilizando 3 diferentes unidades de almacenamiento. La primera es que el hígado convierte la glucosa en glucógeno, y en esta forma pues no puede causar daño y lo acumula, lo guarda, lo almacena. Luego los músculos también almacenan glucosa como glucógeno, pero típicamente comemos mucho más, nuestra glucosa es mucho mayor a la cantidad de glucógeno que necesitamos, por lo que estas unidades de almacenamiento se llenan muy rápido, lo que nos lleva a la tercera unidad de almacenamiento, y es que cualquier exceso de glucosa que no se almacena como glucógeno en el hígado o en los músculos se convierte en grasa, en triglicéridos, y se va al hígado, a músculos, a abdomen. Siempre que las mitocondrias en nuestras células necesiten más energía, nuestro cuerpo puede convertir el glucógeno de vuelta en el hígado y en los músculos a glucosa para que se pueda utilizar como sustrato para las mitocondrias. Es solo cuando nuestras reservas de glucógeno se agotan que usamos nuestras reservas de grasa para obtener energía. En este punto estamos en modo de quema de grasa, que es cuando perdemos peso de forma real. El exceso de glucosa que no se almacena como glucógeno se convierte en grasa. El matiz aquí es que solo es posible quemar grasa si los niveles de insulina son bajos. De hecho, un estudio del 21 encontró que la pérdida de peso siempre va precedida por una disminución en los niveles de insulina. Si los niveles de glucosa en la sangre aumentan, se va a liberar insulina. A medida que los niveles de glucosa en la sangre disminuyen, la insulina deja de producirse y sus niveles disminuyen también. Por lo tanto, cuando más estables son los niveles de glucosa, más estables serán los de insulina, y tus reservas de grasa tendrán más oportunidad de alimentar el proceso energético. Por eso cuando ayunas, bajas de peso. No solo consumes grasa, sino que en la insulina baja no produce un estímulo para guardar energía, para guardar grasa. ¿Y tú cómo experimentas estos problemas? La combinación de radicales libres, estrés oxidativo, glicación, lleva a un estado de inflamación subclínica crónica en tu cuerpo. En términos normales y agudos, la inflamación es el resultado de tu cuerpo intentando defenderse. Sin embargo, cuando estamos hablando de inflamación crónica, no es normal y es perjudicial, porque se vuelve contra tu propio cuerpo. La inflamación es una de las causas de la mayoría de las enfermedades crónicas: accidente cerebrovascular, diabetes, trastornos cardíacos, enfermedad hepática, etc. Bueno, cuando todo eso se está presentando a corto plazo, ¿qué sientes? Fatiga, cansancio, somnolencia. Y es que con picos repetidos de glucosa, tus mitocondrias se llenan, están literalmente saturadas de glucosa, lo que significa que no pueden convertir en energía de forma eficiente el exceso de glucosa. Como resultado, las células se quedan sin energía, y como seres humanos sentimos eso
con fatiga, con cansancio, con somnolencia. En México le llaman el mal del puerco. En mi querida costa caribe de Colombia le llaman modorra. En medicina le llamamos la marea alcalina. ¿Ok? El punto es que da ese down, te pones adormilado. También da hambre, dan antojos, cravings, problemas de concentración y memoria, problemas de sueño. Y todo esto a corto plazo. Y a largo plazo, ¿qué pasa? Envejecimiento acelerado, demencia, Alzheimer, diabetes tipo 2, artritis, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, síndrome de ovario poliquístico o incluso infertilidad y el bien nombrado hígado graso no alcohólico, que es referencia para otro video. Bueno, Juan Diego, entonces, algunos picos de glucosa son peores que otros, ¿correcto? Veamos. Mencioné anteriormente que los carbohidratos se transforman en glucosa en la sangre. Eso significa que frutas y alimentos como el arroz y la pasta serán glucosa, pero también lo será un pastel o una galleta o un dulce o un chocolate. Los primeros causan picos de glucosa, pero los segundos serán peores para ti por dos razones. La primera, lo más probable es que el dulce tenga más azúcar que la comida natural, seguramente, por lo que causará un pico mayor y por lo tanto una caída mayor de la glicemia una vez la insulina entra. Y dos, el dulce contendrá sacarosa que tiene fructosa, muchas veces tipo jamaf, jarabe de maíz alto en fructosa, que es pésimo. Y te recuerdo, hay diferencias entre glucosa y fructosa. Todo lo que he explicado hasta ahora se refiere a lo que sucede con la glucosa, pero cuando comes fructosa, a diferencia de la fructosa no se convierte en glucógeno para almacenarse. Lo único en lo que la fructosa puede transformarse para almacenarse es en triglicéridos, grasa. Esta se acumula en el hígado o el hígado graso no alcohólico y entre los órganos, así como cadera, muslo, rostro, etc. También entra en el torrente sanguíneo y contribuye a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Ahora, ¿cuáles son las tácticas para mantener estables los niveles de glucosa? Aunque son los picos de glucosa los que pueden causar todas las complicaciones a corto y largo plazo, reducirlo es conocido como aplanar la curva de glucosa y es la forma más efectiva de controlar y revertir la diabetes. ¿Cómo se hace? Indiscutiblemente con la comida. Pequeños cambios simples mantendrán tu glucosa estable y sin variabilidad. Y aquí 10 tácticas fáciles para mantener tus niveles de glucosa en la sangre estables, sin picos. Funcionan para personas con diabetes tipo 2, prediabetes, resistencia a la insulina y para gente sana. 1. Ayuna. ¿Por qué? Permite que los niveles de insulina disminuyan, lo que facilita que el cuerpo utilice la glucosa almacenada de manera más eficiente y previene los picos abruptos de azúcar en la sangre. Si no ayunas, 2. Desayuna con proteína y grasas saludables, sin azúcar o harina, sin carbohidratos. Lo que comes en el desayuno determinará tus antojos y hambre durante el resto del día. 3. Come tus proteínas y verduras primero. Un estudio reciente mostró que comer primero proteínas y verduras antes de los carbohidratos reduce los picos de glucosa después de comer hasta en un 40%. 4. Muévete después de una comida. Camina 10-15 minutos. El exceso de glucosa se va a ir a tus músculos para producir energía. Con 10-15 minutos es suficiente. 5. Toma vinagre de manzana, una cucharadita diluida en un vaso de agua 30 minutos antes de comer. El ácido acético del vinagre de manzana reduce los picos de glucosa porque mejora la sensibilidad a la insulina y enlentece la digestión de carbohidratos. 6. Toma agua. Así ayudas a tus riñones a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. 7. Incorpora fibra. Consume alimentos ricos en fibra, especialmente fibra soluble, pues enlentece la absorción de glucosa en el intestino. Y recuerda que la fibra es alimento para tu microbiota, no para ti. 8. Evita productos ultraprocesados. Tienen demasiado de todo. Demasiado azúcar, demasiadas harinas, demasiadas grasas trans. Causan picos rápidos, altos, frecuentes y prolongados de glucosa en la sangre. 9. Si puedes, haz ejercicios de alta intensidad. Para quienes ya hacen ejercicio, los ejercicios de alta intensidad mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre de manera más eficiente que el ejercicio moderado. Sesiones cortas de HIIT a la rutina diaria son beneficiosas, como que correr rápido, hacer piques, como se diría en colombiano, o sea, correr rápidamente 30-40 segundos, hacer bicicleta rápido, hacer brincos, cuerda, esos son HIITs.
Voy a hacer un video de HIITs que puede ser interesante. Y para las personas mayores, personas que no pueden hacer HIITs, caminar 30, 40 minutos diariamente funciona perfectamente. 10. Si de suplementación se trata, la canela, que ha sido un poco controversial, pues hay algunos estudios que dicen que sí y otros que no, pero los que sí dicen que se ha mejorado la sensibilidad a la insulina y se reducen los niveles de glucosa en sangre. Asimismo, la berberina, que es un compuesto natural, se encuentra en plantas y ha demostrado también ser efectivo en la reducción de los niveles de glucosa en sangre y en la mejora de la sensibilidad sobre todo. Incluso por ahí hay unos estudios que están interesantes, controversiales, donde la comparan con la metformina. El punto es, canela y berberina pueden funcionar, no hacen daño. No dejes de tomar tu medicamento sin una orden de tu médico. ¿Ok? Hemos visto que el efecto de los niveles de glucosa en la sangre es asombroso. Aunque hay mucho que asimilar, lo más importante que debe llevarte de esto es que con una curva de glucosa más plana, menos picos y caídas, sin variabilidad glucémica, tu salud física y mental mejorará sustancialmente. Ahora, hemos explorado cómo los picos de glucosa en la sangre pueden impactar tu salud. Te invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido el día de hoy. ¿Fue claro en cómo estos picos afectan tu cuerpo y qué puedes hacer para mantener tus niveles de glucosa? Cuéntamelo ahí en los comentarios. Si alguna parte de la información no quedó clara, no dudes en regresar y ver ese pedazo del episodio nuevamente. Recuerda, estar informado es el primer paso para tomar control de tu salud y siempre puedes volver aquí para aclarar cualquier duda que tengas. Estoy preparando próximos videos donde profundizaré en estrategias específicas para manejar los niveles de glucosa, así como en otras áreas cruciales del metabolismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te vayas a perder nada. Gracias por acompañarme en este episodio. Tu salud es importante para mí y espero haber aportado algo de valor en día de hoy. Y recuerda, te deseo lo que me deseo. Pura buena salud y larga vida. Chelo.